Sin censura. Señoras y señores, no hemos quitado el dedo del renglón, no vamos a quitar el dedo de la llaga desde el extranjero ante esto que denunció el periódico New York Times. Este espionaje del gobierno mexicano, dejémoslo en presunto espionaje del gobierno mexicano a incómodos del sistema, a incómodos del régimen, a incómodos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se gastaron millones de dólares en comprar un software, un programa a una empresa de Israel para disque localizar y espiar a narcotraficantes, a criminales o a presuntos terroristas, pero en realidad violando cualquier acuerdo, porque se supone que hay un acuerdo para no utilizarlo con los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que no tengan ningún vínculo criminal. El gobierno mexicano ha espiado, entre otros, a Carmen Aristegui, a su hijo, a activistas y a defensores de derechos humanos. Y entre esos periodistas, entre esos colegas, Salvador Camarena, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Salvador Camarena, periodista, realiza investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, columnista de El Financiero y de El Informador. Y le agradezco mucho la confianza para que hable con nosotros sin censura. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días. Vicente, de nueva cuenta, qué gusto saludarlos, después de que habíamos hablado en otra polémica, en el caso de la señora Josefina Vázquez Mota y sus inexplicables fondos. Bueno, en esta ocasión me toca mandarles un abrazo hasta Chicago en medio de este escándalo. Salvador, ¿cómo se vive esta situación de saberse espiado? Bueno, tú lo sabes bien, Vicente. La noticia no es saberse espiado. Por desgracia, el espionaje es una terrible plaga que afecta a muchísima gente, también a políticos, a ciudadanos en diversos campos y a periodistas. Entonces, creo que lo relevante es que por primera vez se ha documentado que estos ataques fueron sistemáticos, indiscriminados en el sentido de que tuvieron muchos objetivos, pero muy puntuales a la hora de elegir las coyunturas en las que se atacaba o se intentaba espiar a personas específicas. En este caso podemos hablar cuando Carlos Loret de Mola estaba haciendo una cobertura sobre una matanza que no cumple con los criterios de la ley según se ha podido publicar, gracias a las investigaciones de Loret de Mola en Tanuato. O la coyuntura, por supuesto, de las investigaciones de la Casa Blanca. El equipo de Carmen Aristegui sufrió también estos ataques. O en el caso cuando Daniel Izárraga y tu servidor estábamos montando la unidad de investigación periodística que ahora ha dado, entre otras, la revelación que ya tú tuviste la generosidad de invitarnos a platicar de ella en torno a los más de 1,000 millones que se le dieron a Josefina Vázquez Mota para supuesto trabajo con las comunidades en Estados Unidos. Bueno, cuando estábamos montando esa unidad también recibimos estos mensajes. Lo que ha quedado registrado es que este operativo que afectó a 14 personas no tiene parangón como evidencia. Lo que toca ahora es demandar que investiguen las autoridades que tienen la obligación de hacerlo, la PGR, independientemente, yo insistiría, de que sea la denuncia por 14 personas. Tienen que investigar a cuántos más también se intentó hackear y sobre todo que nos digan quién intentó hackear, con qué propósitos y con qué éxito. Eso no lo sabemos todavía, Vicente. ¿Te genera miedo? ¿Te genera molestia? ¿Qué te genera, Salvador, sentirte o saberte espiado, oficialmente espiado? Mira, Vicente, lo que me genera es el temor que realmente tengo es que la autoridad no haga con esto lo que es su obligación. Es incómodo. Daniel Izárraga lo decía muy bien en la rueda de prensa. Esto no es un asunto de protagonismos. Este no es un asunto de que nosotros nos sintamos víctimas. Es un ataque
en contra de periodistas y de activistas, y quitémosle los nombres, volvámoslo algo genérico, porque eso es lo que ha sido, y convirtamos esto en una exigencia puntual, que qué bueno que se escucha en Estados Unidos. A este gobierno hay que hacerlo reaccionar con este tipo de llamados fuera de las fronteras, porque estoy convencido de que ya se agotaron, por desgracia, desde hace tiempo, adentro de las fronteras de México, la posibilidad de que este gobierno reaccione. Entonces, esta publicación del New York Times el lunes, estas llamadas que generosamente tu equipo nos hace para que estemos conversando con el auditorio, ayudan mucho a lo que debe ser lo fundamental: que el gobierno cumpla con su deber, que investigue a profundidad, que castigue a los que ordenaron y ejecutaron esto. El problema no es si logran intimidar o no intimidar a unos. El problema es que si no hay castigo, habrán tenido el éxito de salirse con la suya y generarán los incentivos para que otros particulares o también del sector oficial intenten pronto lo mismo: obtener de manera ilícita información de quién nos da información, con quién nos reunimos, quién nos ayuda a hacer el periodismo que creemos que necesita ser puesto a la disposición de la ciudadanía. ¿Y qué hacen con esa información? Porque uno entendería que si se gastan tantos millones de dólares, hay personas incluso en peligro de muerte. Sin duda, es lo que más nos preocupa. Daniel Lizárraga ha sido muy insistente en el punto. A nosotros nos toca cuidar nuestras fuentes. Tú, Vicente, cuando preparas tu programa y tus contenidos, te allegas de información por distintos medios, medios documentales, pero también con entrevistas informales, discretas, off the record, que te ayudan a entender las problemáticas y que te dan pistas de lo que tiene que ser abordado, porque no necesariamente lo que está en la palestra, lo que está a la vista de la opinión pública es lo más importante. A veces lo que está en la siguiente capa, lo que no se ve, es lo que nosotros estamos llamados a encontrar para servirle bien a la comunidad. Y si ellos saben quiénes son nuestras fuentes, con quién nos reunimos, tendrán mucho éxito en amedrentar a esas personas, en advertirles que no se reúnan con nosotros, y nos quedaremos aislados. Y si nos quedamos aislados, nos quedaremos sin la posibilidad de cumplir nuestra labor. Salvador Camarena, ¿cómo te das cuenta que estás siendo espiado? ¿Cómo te diste cuenta que eras tú uno de los blancos? Esta historia es un poco larga porque afortunadamente ha surgido en esta ocasión, pero cuando recién nos habían expulsado de la radio, cuando yo estuve un par de meses colaborando con Carmen Aristegui en MBS Radio, nos empezaron a llegar estos mensajes, y a mí me llegaron varios, y algunos de ellos supongo que habré abierto. En esas estábamos cuando Rafael Cabrera, integrante también del equipo de Carmen Aristegui, dijo: me están llegando estos mensajes, y le dije: sí, bórralos, son, supongo que spam, o alguien está queriendo hackear, o alguien está queriendo extorsionarnos. El tiempo pasó, y luego el caso de Rafael Cabrera fue retomado, y tras analizarlo, en ese momento quedó claro que se trataba de un ataque con la intención de espionaje. Cuando el Citizen Lab, que está allá en Toronto, verificó esto, hizo una primera entrega de información que salió publicada en mayo del año pasado, y ahí Rafael Cabrera recordaba ese incidente, esa reunión donde platicamos del asunto. Entonces, de ahí yo tuve el conocimiento de que habían validado que eso se había tratado de un intento de hackeo. Esto fue en mayo del año pasado, coincidió que justo en ese mes, cuando salió ese reporte, que se puede googlear y se va a encontrar ahí, me llegaron otros dos mensajes. Yo no hice la relación directa, debo reconocer que soy muy lento para algunas cosas, y entonces agarré, tomé unas fotografías de esos mensajes que llegaron y las puse en la red social Twitter. Dije: miren con lo que están queriendo chantajear, y ahí lo puse, ahí lo dejé. Eso fue resultó a la postre muy oportuno, porque eso fue lo que se pudo validar, porque estos mensajes, Vicente, los borras.
Claro. O yo los borré. Mucha gente, ahora veo que mucha gente sí los conservó. Yo los borré. Te pregunto porque, digo, ni tan importantes nosotros, no les llegamos a ustedes a los talones y debo de decirlo que ustedes, los que colaboraban con Carmen, pues eran blanco por lo que ya se sabe. Pero se pone uno a analizar y dice, puta madre, pues, a nosotros también nos han llegado muchos de esos extraños mensajes, pues ya no sabe uno ni de quién cuidarse. En ese sentido, pues estamos todos, estamos en las mismas condiciones, diría la canción, mi querido Salvador. Sí, por eso yo decía días atrás, la novedad no es que nos espíen, esa es una no noticia para los mexicanos, tú lo sabes bien. El Estado mexicano nos falta mucho para llegar a una normalidad democrática, pero no por eso debemos perder capacidad de indignación, capacidad de asombro, no por eso debemos dejar de denunciar esta atrocidad, y no por eso debemos caer en la tentación, unos del protagonismo y otros de desdeñar lo que está ocurriendo. Sería deseable que, yo lo he dicho varias veces, todos aquellos que han recibido este tipo de mensajes lo digan, incluso si ya no tienen los mensajes. Es fácil recordarlos, son muy tramposos, entonces su redacción es muy singular, y si lo recibieron, estos colegas podrían alzar la voz y podrían ayudarnos a que la denuncia sea más robusta ante la opinión pública, y que la obligación así como más robusta podría resultar la denuncia, la obligación de la autoridad podría ser menos postergable. Uh-huh. Se podría tener la más garantía de que la autoridad no se hará, no volteará a otra parte, no apostará que nos vamos a cansar de decirlo y ya el siguiente escándalo tapará que estamos viviendo hoy. Déjame preguntarte, en el escalafón, en la lista de escándalos y de ojos morados, si me permites la expresión, del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿en dónde está esto del espionaje? Porque ha habido investigaciones sobre la Casa Blanca, ha habido acusaciones sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿En dónde colocas tú esta primera plana del New York Times y de lo que se viene, de lo que está ocurriendo con esto del espionaje? Yo creo que para nosotros es muy importante que el New York Times le haya dedicado este espacio notable en su primera plana el día lunes. No te oculto que de alguna manera era desesperante publicar información. Muchos periodistas lo han hecho, lo ha hecho Animal Político en su portal, lo ha hecho Aristegui en el suyo, lo han hecho colegas de Reporte Índigo, lo han hecho colegas de muchas plataformas, de Eje Central, de Raimundo Río Palacio. Muy exasperante de que el ruido moría a los pocos minutos o a las pocas horas, de que el escándalo no sobrevivía a las olas incesantes de las redes sociales, y que no quedaba for the record, como se dice, que no quedaba establecido que aquello era de varias coyunturas que hemos vivido de suma gravedad. Esperaría yo que haya un antes y un después de lo del New York Times por una sola razón, no por provincianismo. Es decir, una cosa es reconocerle al New York Times su importancia y otra cosa es pedirle que nos haga la chamba. No, nadie está esperando eso, ni pidiendo eso, sino porque tras los asesinatos de Miroslava Bridge en Chihuahua y de Javier Valdés en Sinaloa, se rompe, creo, algo. Incluso en el país donde hay más de 100 periodistas asesinados desde el año 2000, con el cinismo de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borges, de esta camada infame de gobernadores, incluso en ese México, con estos dos asesinatos la comunidad periodística se cimbró como no había ocurrido hacía tiempo. Y entonces en esa coyuntura ocurre esta revelación, y en esa coyuntura déjame adelantarte otra cosa. En esta coyuntura se está también detectando varias señales de una política de acoso a organizaciones civiles, a organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno mexicano.
la suma de estos factores hacen que para mí por lo menos sea una señal esperanzadora de que el gobierno no va a poder eludir su compromiso de rendir cuentas sobre el espionaje, sobre el acoso y sobre las muertes de nuestros compañeros. Es lo del New York Times, espero la flecha que rompe el viento, y detrás de esa flecha tendríamos que seguir con los esfuerzos periodísticos para insistir en la rendición de cuentas urgente en nuestro país. Dos cosas para dejarte ir, porque sé que andas ocupado, Salvador. ¿Qué te merece, qué opinión te merece la negación del gobierno mexicano con un, voy a decirlo, tú eres muy decente, yo soy muy lengua larga y mi lengua es viperina, con un comunicado pedorro? O sea, un comunicado baboso, pendejo, encabronante hacia el editor del New York Times, que hasta con horrores ortográficos, o sea, no mamen, no sé quién chingado se puso a escribir estas pendejadas desde el gobierno de Peña Nieto, y con la negación ya oficial del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no, nosotros, no, pareciera que les estamos mentando la madre, aunque todo indica que son ellos. ¿Qué te genera? Déjame quedarme con el primer adjetivo. Me gusta el primer adjetivo, o sea, como de trompetilla. Es así como, así de, no. Por otro lado, déjame también decir una cosa. Daniel Millán es un gran ser humano, y pobre, que lo echaron a esa tribuna, porque el gobierno hasta en eso es irresponsable. Utiliza a un buen ser humano como es Daniel Millán, un buen funcionario público, para esconder su responsabilidad a los más altos niveles. Dicho eso, coincido contigo. Más preocupante que toda la situación es la falta de interés del gobierno por manifestar una respuesta acorde a las circunstancias. Pero se desnudan, se retratan de cuerpo entero, y ese comunicado, como ya tú lo llenaste de adjetivos, que insisto, yo me quedo con el primero, pero no necesariamente diría que los otros le quedan fuera de lugar. Sin lugar a dudas, este gobierno con ese comunicado nos dice: van a tener que insistir más, porque nosotros ya no queremos saber nada. Y bueno, hacer la chamba, Vicente, de eso se trata, tampoco nos vamos a quejar por eso. Y desafortunadamente en esa chamba no están dispuestos a entrarle los que fueron a celebrar a Los Pinos. A un mes del asesinato artero de Javier Valdés, los que son reconocidos o presumidos por Peña Nieto, quien no menciona a Javier Valdés en su discurso de libertad de expresión en Los Pinos, se va y se toma fotografías carcajeándose con personajes que ya he criticado por días aquí en Sin Censura. Desafortunadamente, mucho de lo mal que está en México también está en nuestros medios de comunicación. Con eso quiero que cerremos, Salvador. ¿Qué me dices de esto que estoy diciendo? Mucho del problema es de esos medios que sobreviven o que se han servido del dinero oficial, que ahora se utiliza para apapachar o para jalarle la rienda, desafortunadamente, a los medios de comunicación. Yo creo que también hay que hacer una labor, en efecto. Yo creo que los medios de comunicación también tenemos que hacer una autocrítica. Recomendaría a tu auditorio que sigan los esfuerzos. Hoy hay una rueda de prensa, por cierto, con Guillermo Osorno y un equipo espontáneo de colegas y de personalidades. Está Diego Enrique Osorno también ahí, que han hecho un ejercicio inédito y fenomenal. Han reunido a cientos de periodistas para que, con una metodología, entiendo que muy efectiva, se expresen y se canalicen propuestas que lleguen a ser no una verborrea, sino ideas muy concretas que van a ayudar a perfilar, después del asesinato de Javier Valdés, qué podemos decir como periodistas que se tiene que hacer para que nunca más maten a nadie, para que nunca más acosen a nadie, para que nunca más espíen a nadie. Esa metodología está en marcha, y yo esperaría que en las próximas semanas, sé que están trabajando muy duro, y insisto, hay que seguir el proceso y aplaudirle a los que de motu propio y sin ningún tipo de ganancia específica tienen
han hecho esto generosamente y de eso va a haber mucho. Y yo creo que el gremio encontraremos la manera de algo que no ha ocurrido nunca, de acompañarnos en las exigencias, de que tengamos condiciones laborales decentes y legales en todos los medios que luego se llenan la boca diciendo cosas cuando corren a la gente sin darle sus prestaciones de ley estrictamente. Y creo que ahí tendremos un horizonte rumbo al que podemos dirigir los esfuerzos coordinados y también convertirnos en un actor más útil, más honesto, en la misma dinámica social que tiene atorada México. Nosotros somos también, en efecto, Vicente, parte del problema. Mi querido Salvador Camarena, lo sabes, y si no lo sabes te lo digo, te leemos, te respetamos, te admiramos y estamos solidarios en esta situación. Estamos al pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro país porque nosotros, afortunadamente, en el extranjero podemos decir las cosas que hacen falta decir en México, y aquí está este espacio que es de ustedes. Gracias, Vicente, por el acompañamiento. Saludos hasta Chicago. Espero pronto ir allá y darles el abrazo por allá. Claro que sí. Salvador Camarena, uno de los blancos de este espionaje que no quiere aceptar el gobierno del presidente Enrique